Y si te dijera que tu bendición no está en camino porque ya llegó, sí, así como lo lees. No necesitas atraerla, manifestarla o perseguirla como quien busca una aguja en un pajar. La riqueza ya fue decretada desde el cielo. El problema no es si viene, sino si puedes sostenerla. Porque mientras muchos siguen esperando una promesa, Dios está esperando que madures. Así de claro. Nos han enseñado que el tiempo de Dios es perfecto, y lo es. Pero nadie habla del hecho incómodo. A veces, el tiempo ya llegó y eres tú quien no está listo. Y aquí entra la parte que casi nadie quiere escuchar. Hay herencias espirituales que han sido retenidas no por el enemigo, sino por tu falta de estructura. Y no, esto no es motivación barata. Es una verdad que muchos ignoran. La pregunta no es, ¿cuándo Dios me va a bendecir? La verdadera pregunta es, ¿estoy capacitado para no perder lo que Dios ya soltó? Y ese cambio de enfoque lo transforma todo, porque ya no se trata de esperar, sino de activarse, de dejar de mendigar puertas que ya fueron abiertas y comenzar a caminar como los elegidos que saben lo que cargan. Y cuando eso ocurre, prepárate. A veces, los elegidos sienten que fueron abandonados justo cuando más necesitaban ayuda. No es casualidad, es parte del diseño. Dios no forja guerreros en la comodidad, sino en el desierto, donde el alma se vacía de todo lo superficial. Rechazo, traición, soledad. No son obstáculos, son herramientas de formación. Quien fue escogido para cosas grandes, primero será probado en lo pequeño y lo oscuro. Muchos de los que hoy brillan en público fueron antes invisibles en privado. El que fue llamado a transformar generaciones no puede temerle al silencio. El silencio no mata, revela. Es ahí donde se escucha lo que no suena, donde se ve lo que no está, donde se siente lo que no se toca. Solo los elegidos entienden que lo oculto es cuna de propósito, no cárcel de olvido. Dios prepara en secreto lo que va a exponer con gloria. Quien ha sido separado del ruido no está siendo excluido, sino afinado. Piénsalo. Un instrumento no se afina en medio del concierto, sino antes, en la soledad del camerino. Así es contigo. Ese dolor que nadie entendió, ese rechazo que parecía injusto, todo tenía un código espiritual detrás. Escogidos para reinar, primero aprenden a perder sin perderse. Porque antes de multiplicar, hay que morir al ego, al orgullo, a la necesidad de ser vistos. El problema es que muchos no entienden esta dinámica espiritual y creen que Dios los castigó. Pero si aún estás respirando, no fuiste olvidado. Fuiste reservado. Reservado para cosas que el común no entendería. Reservado porque llevas un diseño celestial que no encaja en moldes terrenales. Mientras otros recibían aplausos, tú recibías procesos. Mientras ellos se exhibían, tú eras pulido, porque los elegidos no se exponen antes de tiempo. Ahora bien, ¿por qué tanto dolor? Porque la gloria que viene necesita un carácter que la sostenga. No se trata solo de recibir bendición, sino de no perderse en ella. Dios no entrega riqueza y favor a cualquiera, sino a quienes pasaron por el fuego sin renunciar. El oro solo brilla después de la fundición. Y tú, sí, tú has estado en ese horno invisible donde solo entran los que tienen algo eterno por dentro. Por eso sigues aquí. Si alguna vez te sentiste paralizado, creyendo que perdiste tiempo, haz un ejercicio. Toma un cuaderno y anota los momentos de mayor dolor. Luego, junto a cada uno, escribe qué aprendiste. Te vas a sorprender. Vas a ver que no estuviste estancado, estuviste sembrando. Y ahora esa siembra está por florecer, porque los escogidos primero entienden, luego reciben y finalmente multiplican lo que vivieron. Todo ese proceso no fue casualidad, fue intencional.
una estrategia divina para prepararte no solo para recibir, sino para sostener, porque cualquiera puede tener éxito, pero no cualquiera puede cargar destino. Tú sí, y aunque aún no lo veas todo claro, ya estás caminando por la ruta correcta. El camino del elegido no es recto ni fácil, pero sí glorioso. Y cuando menos lo esperes, ese proceso se convertirá en plataforma. Hay un momento en la vida del escogido donde lo invisible comienza a manifestarse. No es magia, es cumplimiento. Todo lo que parecía detenido empieza a fluir como un río liberado. Dios no tarda, prepara. Y cuando ve que el corazón ya no quiere riquezas para sí mismo, sino para impactar a otros, llega la transferencia. Una transferencia divina que no se compra ni se negocia, solo se recibe por alineación. Esta transferencia no es un depósito en el banco, aunque puede incluirlo. Es una transferencia de visión, influencia, ideas, estrategias y recursos. Muchos han estado sintiendo una inquietud interna, como una alarma espiritual. Es porque algo está por ser activado en ellos. Los elegidos sienten esto antes que los demás, porque fueron formados en secreto para liderar en público. El tiempo del silencio está terminando. Pero atención, esta bendición no viene para alimentar el ego. Si solo la deseas para demostrarle algo a los demás, no estás listo. Dios transfiere recursos a corazones que están dispuestos a usarlos para edificar, no para competir. ¿Quieres un ejemplo? Si recibes una idea de negocio, no pienses solo en tu ingreso. Piensa en cuántas familias podrás emplear, cuántas vidas podrás transformar. Eso es lo que Él está buscando. No se trata de ti, sino de lo que puedes provocar en otros. Los escogidos entienden que la prosperidad con propósito es más poderosa que el lujo sin sentido. Esta generación necesita referentes de integridad, generosidad y sabiduría. Y tú puedes ser uno de ellos. Lo curioso es que no te lo imaginabas, ¿verdad? Pero Dios sí. Él ya había visto tu capacidad de administrar bendición mientras todos creían que no tenías nada. Si ya sientes esa activación interna, comienza a preparar el terreno. Haz un plan. ¿Cómo usarías una bendición financiera si llegara mañana? ¿Qué porcentaje sembrarías? ¿A quién ayudarías? ¿Qué proyecto comenzarías? Visualiza, anota, declara. Porque los elegidos no improvisan. Ellos se anticipan. No esperes a tenerlo para pensar en qué hacer. Empieza ahora. Dios transfiere donde hay orden y visión clara. Y no te confundas. No es por merecimiento, es por asignación. Hay personas mucho más capacitadas que tú, pero no fueron escogidas para esta tarea. ¿Por qué tú? Porque fuiste formado con compasión, no con competencia. Porque sabes lo que duele no tener. Porque si Dios te bendice, tú no lo usarás para humillar, sino para levantar. Esa es la mentalidad del escogido que transforma generaciones, no solo su propio destino. Lo que viene es grande y no solo para ti. Cuando esa transferencia divina llegue, porque va a llegar, recuerda esto, es para que seas canal, no depósito. Serás puente entre necesidades y soluciones, entre dolor y esperanza. Serás esa persona que otros buscarán no solo por lo que tienes, sino por lo que portas. Y ahí empieza una nueva etapa, una donde ya no basta con recibir. Ahora viene el tiempo de sostener, administrar y multiplicar. Si esperas que todo lo que Dios tiene para ti se rija por lógica, estás en el canal equivocado. La bendición de los elegidos no sigue fórmulas humanas, sigue códigos espirituales. Por eso muchos no entienden cómo alguien que no tiene títulos, conexiones ni recursos, de pronto es levantado con poder y autoridad. No es suerte, es alineación. Cuando estás alineado con los principios del reino, lo imposible se convierte en rutina. El mundo te enseña que para crecer necesitas contactos, dinero, influencia.
Dios, en cambio, busca fe, obediencia y corazón puro. Y sí, a veces parece injusto, ¿verdad? Mientras otros siguen las reglas del sistema, los escogidos se mueven por revelación. Es por eso que te ven y no te entienden. ¿Cómo explicas que alguien sin padrinos esté abriendo puertas imposibles? Fácil. Lo espiritual siempre antecede a lo natural. No es que no trabajes duro, es que trabajas desde otro nivel. Mientras otros se desgastan solo con esfuerzo humano, tú combinas acción con dirección divina. Es como tener un mapa secreto que los demás no conocen. Un mapa que no se imprime, se discierne. Los principios de Dios operan con semillas invisibles. Honra, servicio, generosidad, fe. Y esas semillas, cuando germinan, traen cosechas que no caben en la lógica humana. Hay personas que nunca soñaron con viajar y de repente Dios les abre una puerta internacional. ¿Por qué? Porque sembraron cuando nadie miraba, porque ayudaron sin esperar retorno, porque fueron fieles en lo poco. Esos son principios espirituales. Actúas desde el espíritu y cosechas en lo físico. ¿Te das cuenta? No necesitas encajar, necesitas obedecer. Esa es la diferencia entre sobrevivir y reinar. Muchos se frustran porque están esperando justicia humana. Pero cuando Dios interviene, las reglas cambian. Lo que otros llaman coincidencia, el escogido lo reconoce como cumplimiento. No se trata de manipular el sistema, sino de someterse al cielo. Y ahí empieza la verdadera prosperidad, cuando haces lo correcto incluso cuando no parece rentable. Porque lo eterno siempre tiene mejor retorno que lo inmediato. ¿Quieres aplicar esto? Evalúa tus decisiones desde un filtro espiritual. ¿Estás sembrando honra? ¿Estás obedeciendo aunque nadie te mire? ¿Tu motivación nace del corazón o del deseo de validación? Esas preguntas cambian tu enfoque, porque cuando operas desde el espíritu la tierra responde. Dios no bendice apariencias, bendice raíces, y si tus raíces están sanas, lo de afuera florecerá con fuerza imparable. Los elegidos no caminan con los pies en la tierra, caminan con el cielo en la mente, no porque sean perfectos, sino porque entienden las verdaderas leyes que gobiernan este juego. Las leyes humanas dicen, primero gana, luego da. Dios dice, primero da, luego ganarás. Las leyes humanas dicen, hazlo tú solo. Dios dice, hazlo conmigo. Y justo cuando comprendes eso, comienzas a jugar con ventaja celestial. Muchos quieren la corona, pero pocos aceptan el crisol. La verdadera madurez no se alcanza leyendo frases motivacionales, sino atravesando noches oscuras sin perder la fe. Dios no forma elegidos en la comodidad, sino en el quebranto. Y ese proceso no destruye, refina. Cada lágrima que derramaste fue una herramienta con la que Él talló tu carácter. Mientras el mundo ve debilidad, el cielo celebra transformación. El quebranto es ese lugar donde ya no puedes fingir, donde tus máscaras caen, tus fuerzas se acaban y solo queda una pregunta: ¿quién soy realmente? Es ahí donde Dios empieza a construir al verdadero tú, porque mientras vivas de apariencias, Él no puede depositar poder. Los escogidos no nacen en el aplauso, nacen en la rendición. Y esa rendición es el inicio de todo lo eterno. ¿Sabes por qué muchos no sostienen lo que reciben? Porque no fueron purificados primero. Quieren bendición sin transformación, influencias sin humildad, riquezas sin sabiduría. Pero Dios no es imprudente. Él no entregará algo valioso a quien aún está gobernado por sus impulsos. Por eso te dolió tanto, porque estabas siendo liberado de ti mismo. Y aunque no lo entendías, estabas siendo madurado para sostener lo grande. La purificación no siempre es visible, no siempre implica cambios externos. A veces es simplemente dejar de reaccionar como antes, aprender a perdonar rápido, decir no,
a lo que antes te dominaba. Esa es la verdadera preparación, vencer en lo interno. Ejemplo práctico. Si antes explotabas con facilidad, pero ahora eliges el silencio y la paz, eso es transformación. Aunque nadie lo vea, el cielo lo registra. Una señal de madurez espiritual es cuando ya no te duele que otros no reconozcan tu valor, porque sabes que fuiste aprobado por Dios y eso es suficiente. Los escogidos no necesitan escenario para sentirse útiles, porque entienden que el valor no está en el lugar, sino en la esencia, y esa esencia solo se forma cuando dejas de buscar validación externa. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte de verdad. ¿Quieres acelerar tu proceso? Deja de resistir el quebranto. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí?, empieza a preguntar, ¿qué me quieres enseñar con esto? Esa pregunta lo cambia todo, porque el dolor sin propósito esclaviza, pero el dolor con propósito transforma. Dios no está en contra de tus sueños, está limpiando tu alma para que no te pierdas al alcanzarlos. Esa es la verdadera preparación del escogido. Y cuando ya no quede nada por aparentar, cuando solo quede un corazón dispuesto, entonces viene lo nuevo. Porque Dios no llena manos orgullosas, sino corazones vacíos. Y cuando te vacías de ti, Él te llena de Él. No hay atajo para esto, solo hay rendición. Y una vez transformado por dentro, el camino hacia lo que sigue se abre solo, como si el cielo te estuviera esperando desde hace tiempo. Llegó el momento que tanto esperabas, aunque no lo reconozcas del todo. No se siente como un gran espectáculo, ni viene con luces ni aplausos, pero dentro de ti algo cambió. Ya no huyes, ya no te justificas, ya no te escondes. Los elegidos sienten una urgencia sagrada cuando llega su hora, una especie de llamado invisible que no te permite seguir siendo el mismo. Has sido moldeado en silencio, quebrado sin testigos y ahora estás listo. Pero estar listo no significa tener todo resuelto, significa estar dispuesto. Es momento de actuar, porque si no das el paso ahora, terminarás repitiendo ciclos que ya no te representan. El propósito no se revela en la teoría, sino en el movimiento. Y cuando te mueves, Dios revela lo que sigue. Alinearse no es místico, es práctico. ¿Quieres saber cómo empezar? Ordena tu entorno, suelta lo que no te suma, perdona lo que aún te pesa, retoma lo que sabes que dejaste pendiente. Eso también es alineación, porque Dios no activa lo que no está disponible. Y si sigues ocupado con lo que no es tuyo, jamás caminarás hacia lo que sí fue diseñado para ti. Conocí a un hombre que siempre soñó con enseñar, pero trabajaba como contador por miedo al cambio, hasta que un día entendió que su voz era parte de su propósito. Se preparó, renunció, se lanzó. Hoy impacta miles de vidas. ¿Por qué? Porque se alineó. Eso no significa que todo fue fácil, pero sí que todo empezó a tener sentido. Asumir tu propósito es dejar de vivir por inercia. Es preguntarte todos los días, ¿estoy siendo fiel a lo que fui llamado a hacer? No se trata de volverte famoso, sino de volverte útil. Los escogidos no se comparan, se concentran. No buscan escenario, buscan efectividad. Y cuando haces lo que fuiste creado para hacer, el cielo te respalda, la tierra lo nota y tú lo sientes. ¿Te parece complicado? Empieza con pasos pequeños, pero firmes. Haz una lista de las habilidades que tienes, de lo que amas hacer y de los problemas que te duelen ver en el mundo. Allí, en esa intersección, suele estar tu propósito. Y si todavía dudas, pide dirección a Dios, porque si Él te llamó, Él mismo se encargará de mostrarte el camino. Pero el primer paso, ese te toca a ti. Este es tu punto de quiebre. Ya no puedes conformarte con sobrevivir cuando fuiste diseñado para impactar. Ya no puedes dormir tranquilo sabiendo que hay generaciones esperando lo que portas. Los elegidos cargan propósito como un fuego interno.
Y cuando ese fuego arde, no hay excusas que lo apaguen. Así que, ¿estás listo para el siguiente paso? Este no es otro libro más para subrayar y dejar en el estante. Es una guía estratégica, casi como un manual de supervivencia espiritual para los elegidos. Aquí no encontrarás frases bonitas para compartir en redes sociales, sino principios concretos para sostener lo que viene. Porque una cosa es recibir y otra muy distinta es mantener y multiplicar. Y créeme, lo segundo es lo más desafiante. La mayoría quiere la bendición, pero pocos se preparan para administrarla. ¿Qué harías si Dios te entregara mañana eso que has estado esperando? ¿Tienes estructura? ¿Tienes carácter? Este libro te confronta con esas preguntas incómodas pero necesarias, porque si no tienes un plan de gestión, lo que fue una bendición puede convertirse en carga. Y los escogidos no fueron llamados para cargar peso innecesario, sino para liberar territorios. Aquí hablamos de orden, de principios, de hábitos, de cómo establecer rutinas espirituales sólidas, cómo proteger tu entorno, cómo discernir con quién te asocias, porque cada decisión es una semilla. Por ejemplo, si quieres administrar mejor tus recursos, no basta con desearlo, necesitas aprender. Puedes empezar leyendo Los secretos de la mente millonaria o El hombre más rico de Babilonia. Herramientas prácticas para mentes consagradas. Y no solo se trata de lo económico, se trata de tu energía, tu enfoque, tu tiempo. Este libro enseña a los elegidos a separar lo urgente de lo importante, lo temporal de lo eterno, porque no todo lo que brilla es tuyo y no todo lo que duele es del enemigo. A veces lo que necesitas es aprender a decir no con sabiduría y sí con propósito. Eso también es administración espiritual. ¿Sabías que una visión poderosa sin estructura puede destruirte? Sí, así como lo oyes, muchos tienen el fuego, pero les falta el molde. Este libro es el molde, la brújula. No viene a darte nuevas promesas, sino a enseñarte a caminar en las que ya tienes, y eso requiere enfoque, porque sin enfoque el favor se desperdicia. Y si hay algo que el cielo no negocia, es el mal manejo del propósito. Ejemplo práctico. Imagina que tienes un ministerio, un negocio, un proyecto y de pronto se abre una gran puerta. Sin estrategia, te ahogas. Pero si sabes administrar, delegar, descansar, orar y planificar, entonces fluyes. Eso es lo que este libro imparte. No solo inspiración, sino sistema. Porque la unción te impulsa, pero la estructura te sostiene. Así que, si te ves caminando en algo nuevo, si sientes que Dios te está por entregar mucho más, no ignores esta guía. Los escogidos no improvisan con lo eterno. Se preparan, se educan, se fortalecen en lo invisible. Y lo más sabio que puedes hacer ahora es equiparte para sostener todo lo que viene con esta nueva temporada. Aunque no lo hayas notado con fuegos artificiales, ya sucedió. La activación espiritual no siempre llega con gritos ni manifestaciones externas. Muchas veces se activa en silencio, como una semilla que rompe la tierra desde dentro. Si últimamente has sentido incomodidad con lo que antes tolerabas, si tus pensamientos se han vuelto más profundos y tus conversaciones más intencionales, entonces sí, ya fuiste activado y eso cambia todo. Los elegidos lo perciben como un nuevo nivel de conciencia. Es ese momento en el que ya no puedes ignorar tu llamado. Tus hábitos cambian. Tu lenguaje cambia, empiezas a ver más allá de lo visible y a discernir lo eterno en lo cotidiano. No es magia, es propósito en acción, porque cuando Dios activa a alguien, no es para entretenerlo, es para moverlo. Y cuando Él te mueve, nada vuelve a ser igual. ¿Te has preguntado por qué ahora te incomodan ciertos ambientes o personas? Es porque tu atmósfera interna cambió.
Ya no puedes permanecer donde no puedes crecer. Eso es activación. Tu espíritu ya no negocia con lo que antes tolerabas. Y aunque esto genere cierto conflicto o aislamiento, es parte del proceso. Los escogidos no siempre son comprendidos, pero sí son impulsados. Porque ahora caminas bajo otra frecuencia. La activación no es una emoción, es un reposicionamiento. Es como si el cielo hubiera dado clic en tu expediente y dijera, ahora sí. Y con eso, las cosas empiezan a moverse. Pero atención, no siempre en la dirección que esperas. A veces pierdes relaciones, puertas se cierran, estructuras colapsan, y todo eso no es castigo, es reconfiguración, porque lo viejo no puede acompañar lo nuevo. Conocí a una mujer que trabajaba en una empresa por años, sin mayor motivación, hasta que un día, orando, sintió una urgencia interna que no podía ignorar. Renunció, empezó un proyecto con impacto social, y aunque tuvo miedo, nunca le faltó provisión. Esa urgencia fue activación. No esperó confirmaciones externas, obedeció lo que su espíritu ya sabía. Si estás esperando una señal para moverte, esta es, porque ya fuiste activado y ahora te toca responder. Recuerda que Dios no activa por capricho, activa por propósito. Y cuando ese propósito se despierta en ti, todo tu sistema empieza a operar distinto. Ya no eres uno más en la multitud, eres un canal, una llave, un agente de cambio. Y negar eso sería apagar el fuego que ya empezó a arder. Así que no preguntes más si estás listo, porque el hecho de que estés leyendo esto ya es respuesta. El cielo ya te marcó, la activación ya ocurrió. Lo que viene ahora no es espera, es ejecución. Y aunque parezca que todo sigue igual, prepárate, porque estás a punto de caminar en terrenos que llevan tu nombre desde antes que nacieras. Ya no hay excusas válidas. Ya no puedes decir que no sabes, que no estás listo, que aún no es el momento. Porque si algo te ha quedado claro hasta ahora, es que Dios ya hizo su parte. Él ya te activó, te formó, te limpió, te preparó. Ahora, lo único que queda es caminar. Y no de cualquier manera, sino en fe y propósito, como hacen los elegidos. Caminar en fe no es cerrar los ojos y lanzarse sin pensar. Es caminar con los ojos puestos en lo invisible, pero con los pies firmes en la tierra. Es tomar decisiones sabiendo que, aunque no todo está claro, hay dirección. Es entender que si el cielo te respalda, el resto se acomoda. Los escogidos no caminan porque todo esté seguro, sino porque saben quién los envió. Caminar en propósito es decirle no a las distracciones. Es silenciar el ruido para escuchar la instrucción. Es dejar de perseguir reconocimiento para comenzar a perseguir impacto. Es priorizar la asignación por encima del confort. Porque cuando caminas con propósito, tus pasos no se desperdician. Cada metro recorrido es territorio conquistado. Un joven decidió empezar un podcast enfocado en temas espirituales, aunque al principio solo lo escuchaban su madre y su primo, pero siguió fiel. Hoy tiene miles de oyentes. ¿Por qué? Porque caminó. Porque no esperó tener todo resuelto para empezar. Porque caminó en fe y propósito. Esa es la clave. Movimiento con intención. La fe sin acción se oxida y el propósito sin movimiento se vuelve frustración. Hay talentos que mueren por falta de uso. Hay llamados que se adormecen porque nunca se activaron en la práctica. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si estás leyendo esto es porque fuiste convocado. Y los elegidos no ignoran un llamado divino. Lo abrazan, lo viven, lo multiplican. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto. A veces, una sola decisión alineada puede cambiar años de caos. A veces, una conversación, una llamada, un mensaje enviado en obediencia puede abrir lo que parecía imposible. Caminar en fe y propósito no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca al diseño de Dios.
Así que adelante, ya no mires atrás. Ya no te cuestiones si mereces esto o no. Si Dios te escogió, es porque vio algo en ti que quizás tú aún no ves. Confía. Da el paso. Camina. Porque el mundo no necesita más personas ocupadas, necesita más personas obedientes. Y el cielo no bendice al más preparado, sino al que decide caminar, incluso temblando, pero con propósito. Ya es hora de que dejes de preguntar si eres capaz, si mereces o si es tu momento. La pregunta correcta es: ¿estás listo para lo que ya ha sido decretado? Porque la riqueza, el propósito, la transformación no están en un futuro lejano. Están aquí, ahora, esperando que tomes el control de tu destino y sigas el camino que Dios ya trazó para ti. Así que la verdadera pregunta es: ¿qué harás con lo que sabes ahora? ¿Vas a quedarte esperando o vas a comenzar a caminar en fe y propósito? Recuerda, tu capacidad para sostener lo que se avecina depende de tu preparación y acción. La riqueza, el éxito y el propósito divino no se dan por casualidad, se dan a aquellos que han decidido prepararse para ellos, que han aprendido a manejar el favor y las oportunidades con sabiduría. Si eres uno de los escogidos, es momento de actuar. No esperes más. La vida no te espera y tu futuro tampoco lo hará. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Vas a seguir mirando desde lejos o vas a tomar el primer paso? El camino está ante ti. Si este mensaje resonó en tu espíritu, no pierdas más tiempo. Prepárate para lo que viene. Da el siguiente paso en fe, alinea tus acciones con tu propósito y observa cómo el universo comienza a moverse a tu favor. Y si aún sientes dudas, recuerda esto: la bendición no te llega cuando estás listo, sino cuando tomas acción. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo cómo aplicar todo lo que hemos hablado aquí. Tu viaje apenas comienza y quiero acompañarte en cada paso.